Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase de lenguaje y comunicación 2. Estamos en el tema del ensayo. Vimos que el ensayo es un escrito de ideas libres en donde podemos manifestar todo lo que queramos y que podemos utilizar un ensayo científico, un ensayo de divulgación o uno literario. El literario es el más libre de todos. El ensayo científico es el más riguroso porque es el más metódico y en él podemos hablar de todo tipo de temas, dependiendo cuál sea nuestra necesidad de comunicación, es el tipo de ensayo que emplearemos, porque unos tendrán que ser especializados, otros en cambio tendrán menos rigor y el literario tiene bastante libertad creativa. Así que vamos a ver cuál es la diferencia que se da entre estos. Vamos a empezar el día de hoy con el tema del ensayo científico. También vamos a ver el ensayo de divulgación y dejaremos para la próxima sesión el ensayo de carácter literario. Así es que, por favor, fecha del día de hoy, 25 de octubre de 2021, y como primer título, ensayo científico. Les voy a dar la definición y las características del ensayo científico. ¿Cuál creen que sea el más complejo de entender de los tres? ¿El científico, el de divulgación o el literario? ¿El literario? El literario, todos estamos de acuerdo que será el más complejo. Yo creo que el científico, ¿no? Porque pues si no sabemos de ese tema, pues nos vamos a quedar y eso cómo se Podría come, ¿no? ser el científico, aunque en el literario también depende quién lo escriba. Les voy a presentar posteriormente un ejemplo que se llama Antología del Pan, un ensayo de Salvador Novo, que nos habla acerca de la historia del pan. Y en su libro tienen ustedes un texto que se llama Máscaras, que es la lectura final del libro, que es de Octavio Paz, es un ensayo, y también es complejo, es hermético, es serio, y a muchos por lo mismo no les gusta Octavio Paz, de que los alumnos dicen, es que es muy aburrido, es muy tedioso, porque es muy serio. Y otros, cuando lo contrastamos con Salvador Novo, se dan cuenta que es muy divertido, muy dicharachero, utiliza muchos dichos mexicanos, a diferencia del otro. Entonces tiene que ver también por estilos, el lenguaje más complejo sí lo tiene el científico. Así que les decía, el primero, ensayo científico. Anotan, es un texto en el que se exponen los resultados, es un texto en el que se exponen los resultados de una investigación científica. Es un texto en el que se exponen los resultados de una investigación científica. Punto y seguido. Esta debe tener, esta debe tener rigor metodológico. Esta debe tener rigor metodológico, coma, especificación, y empleo de categoría de análisis. Punto y seguido. Está determinado a un público específico. Está determinado a un público específico. Que debe estar en el mismo nivel cognitivo, que debe estar en el mismo nivel cognitivo para que pueda comprender el escrito, para que pueda comprender el escrito, punto y aparte.
¿Me la puede volver a dictar, por favor? Ajá. Bueno, Está después de dirigido a un público determinado con el mismo nivel cognitivo para que pueda entender el escrito. Punto y aparte. La extensión del ensayo científico, la extensión del ensayo científico suele ser de varias cuartillas. Coma, comúnmente de más de 30 cuartillas, comúnmente de más de 30 cuartillas, coma, que puede extenderse hasta los cientos de hojas, que puede extenderse hasta los cientos de hojas. Punto y aparte. En la UAM, con mayúsculas son siglas, en la UAM, este tipo de ensayo está destinado, este tipo de ensayo está destinado para ser presentado como tesis y obtener un grado académico. Y obtener un grado académico. O para ser presentado como un libro. O para ser presentado como un libro. Punto y coma. Por ello sus lectores. ¿Presentado como qué, profe? Para ser presentado como un libro. Gracias. ¿Sí? Por ello sus lectores deben tener el conocimiento suficiente. Sus lectores deben tener el conocimiento suficiente para comprender y valorar críticamente el ensayo. Muy bien, punto. Les explico, muchachos. Cuando hablamos acerca del ensayo científico, les adelantaba que es el más riguroso de todos, es el más específico. Al ser ciencia, como nos dice en la primera parte de lo que les dicté, sigue un riguroso método científico porque tiene que ser metódico. La ciencia, recuerden que se basa en resultados y los resultados no pueden salir desiguales o exactos si no lleva una experimentación, si no se sigue el mismo método. No es solamente llegar a un punto, sino saber cómo se llegó paso a paso a este punto para que cuando se quiera replicar, porque la ciencia se replica para experimentar, cuando se replique nos lleve al mismo resultado. ¿Qué pasa si dentro de un experimento, una investigación en el cual se escriben los resultados, no se llevó un orden y además de que no se hizo de una manera metódica, tampoco se experimentó más que una vez? ¿La ciencia creen que solamente hagan un experimento y con esto ya lleguen a un resultado? ¿O van a ser muchos? ¿Muchos? Son muchos, Muchos, ¿no? muchos y del mismo.
del mismo, siguiendo el método, porque qué tal si entre uno y otro hay una variación y no llegan al mismo resultado, no podrían presentarlo como una investigación científica. Cuando ya se presenta una investigación científica y que se hace para la comunidad científica o en revistas especializadas como la Science, en ella, pues cuando los demás traten de averiguar si es cierto, lo repliquen en sus propios laboratorios o donde tenga que hacerse, se debe llegar paso a paso, siguiendo el mismo procedimiento que está indicando el texto, tiene que llegar a un mismo resultado. Si no se llega a ese mismo resultado, aún siguiendo los procedimientos indicados, es que no está bien elaborado. Perdón. Por eso es importante ser metódico. El método es lo más importante para que se lleve. Igual, ¿qué técnicas son las que se van a aplicar? Todo esto tiene que estar dicho dentro del ensayo para que quienes quieran realizarlo sigan paso a paso con exactitud y se llegue al mismo resultado, no importando en el lugar en el que estén. No importa si están en Argentina, si están en México, si están en Alaska, si están en Rusia, si están en Arabia, en cualquier lugar se debe llegar al mismo resultado. Por eso es ciencia. La ciencia no es de que unos sí, en unos lugares sí apliquen, otros no. Tiene que ser exacta. Igual, el lenguaje tiene que ser el más exacto. Por eso también nos dice, debe tener, las personas que lo lean deben llevar el mismo nivel cognitivo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Tener el mismo nivel cognitivo. ¿A qué creen que se refiere? ¿El mismo nivel de qué? Que conozcan sobre el tema, ¿no? O que mínimo sepan Sí, nivel de qué se cognitivo va. sí, es el mismo nivel de conocimiento. No podemos, es como ustedes, para que puedan hablar acerca de un tema, lo que estén viendo ahorita, por ejemplo, en ética. ¿Creen que lo podrían platicar con si tienen un sobrinito de 4 años, lo podrían platicar y estar hablando acerca de ese tema con su sobrinito y les puede entender? ¿Con alguien de primaria? ¿Con el mismo lenguaje que ustedes lo ven? No, no se puede porque para ello se necesita que tengan el mismo nivel de conocimiento. Y cuando ustedes llevaron lógica, ¿creen que le podrían poner a su sobrinito que resuelva un silogismo? No, porque los conocimientos son diferentes. Son diferentes, es lo mismo. Si nosotros no tenemos conocimientos de un tema de ciencia, por más que nos llame la atención, una cosa es la curiosidad y que nos llame la atención y otro es que lo sepamos. Posteriormente podemos saberlo. Pero si solamente nos llama la atención y nos encontramos con un texto donde tiene un lenguaje técnico, que es el lenguaje metalingüístico, que si no lo sabemos, pues no vamos a entender parte del texto y podemos leerlo, pero una cosa es leer y otra cosa es comprender. Es como en un texto de inglés. Ustedes pueden leer una hoja de inglés. Lo leemos, quizá con complicación, pero es lo mismo leerlo que comprenderlo. No, ¿verdad? Podemos leer un mensaje en inglés, lo leo, pero no le entendí nada. Entonces se necesita comprender. Esta es la importancia. Aquí sí tiene una extensión. Les decía que los ensayos en general no tienen una extensión que digamos, todos los de ciencia van a hacer un ensayo de 180 hojas. No, porque habrá ensayos de 30, de 40, 50. Nada más que dependiendo qué tipo de ensayos sean, pues la amplitud también va a ser variable. En este caso nos dice que los científicos son de 30 en adelante. Muy comúnmente se encuentran de 30, pero pueden llegar a cientos de páginas, pueden ser 100, pueden ser 200 o 300 porque también se pueden convertir en un libro. Nos dice la UAM que para títulos de grado, es decir, para obtener o una licenciatura o una maestría o un doctorado, pueden escribir un ensayo acerca del tema que estén abordando y obviamente tiene que ser amplio porque es para tesis y con ello se les da ese título de grado, pero también puede ser escrito en un libro. Por ello es importante que sigan toda esa norma y ese rigor. Bueno, ¿una duda de esta parte, chicos? ¿No? Siguiente subtema, ensayo de divulgación. Ensayo de divulgación. Ensayo de divulgación.
Este es un texto que se da a conocer. Este es un texto que se da a conocer a lectores no especializados. Que se da a conocer a lectores no especializados. Se da a conocer a los lectores no especializados los resultados de una investigación científica. Los resultados de una investigación científica. Punto y coma. Es más breve que la científica. Pues comúnmente se encuentra entre 5 y 10 cuartillas. Comúnmente se encuentra entre 5 y 10 cuartillas. Punto y seguido. Su publicación se realiza en revistas que publican instituciones educativas o de investigación. O instituciones educativas o de investigación, punto y coma. Su lenguaje es técnico, pero no riguroso. Su lenguaje es técnico, pero no riguroso. Coma. Se utiliza en forma más abierta. ¿Cómo, perdón? Se utiliza en forma más abierta porque no tiene precisión científica. Coma, sino que se muestra más accesible. Punto final. Sino que se muestra más accesible. Punto final. Bueno, chicos, cuando hablamos entonces de la diferencia que tenemos entre un ensayo científico, realmente científico, es que si nos lo presentan, le vamos a entender muy, muy poquito. ¿Por qué? Porque no va dirigido a un público cualquiera, va dirigido a un público especializado. Los ensayos realmente científicos van de un igual a otro igual. ¿Creen ustedes que si leyéramos un texto de un escrito de Isaac Newton o de Albert Einstein, lo podríamos entender? No.
¿no? Porque imagínense, tendríamos el conocimiento y la misma capacidad de inteligencia de estos dos científicos. Sin embargo, ¿por qué cuando nos explican acerca de, pues a lo mejor la tercera ley de Newton o nos hablan acerca de la teoría de la relatividad, podemos entenderle que quizá no nos volvamos expertos, pero más o menos le vamos entendiendo, porque ya no nos lo están dando como un ensayo científico, están haciendo divulgación científica. La diferencia es que es más riguroso, más exacto, el lenguaje es técnico y que va de igual a igual entre el ensayo científico. El de divulgación es el texto original, personas que saben del tema lo leen y lo explican de forma fácil, sencilla, para que vaya a la mayor parte de las personas. ¿Dónde lo publican? En revistas. Revistas de divulgación científica las tenemos, nos dicen que la puede editar una institución educativa o un centro de investigación. Aquí tenemos, por ejemplo, la de Cómo ves. Cómo ves es una revista de divulgación científica que realiza la UNAM. Así que si ustedes han leído alguna vez la revista Cómo ves, ¿no? Pues trae temas interesantes, se los recomiendo si quieren, cuando les pidan algo de divulgación científica, que no es exactamente ciencia, esa es muy buena opción. Otra, aunque trata más de temas sociales, aunque hay naturales, ecologistas, la National Geographic también es de divulgación. ¿Han leído la National en alguna ocasión? Si no la han leído y necesitan, por ejemplo, si Siri, ¿me ibas a decir algo? Que creo que sí digo. Sí, es que ahí trae reportajes muy bonitos, la fotografía es preciosa, lo que trae en sí la revista cuesta como 60, 70 pesos, pero es muy bien hecha. Esa es, me parece, aquí en México es por la Fundación Televisa, quienes la editan. La de Cómo ves, que también es muy bonita, es más breve y es más barata que la National, esa es por parte de la UNAM, pero hay otras que son exactamente científicas y son temas muy en específico, pero solamente lo compra el público ya conocedor, el que le va a entender perfectamente y sobre todo porque muchas de las revistas de ensayo científico vienen en inglés. En nuestro país desafortunadamente mucha ciencia no se hace y pues la que hay pues se va más a la divulgación. Esa es la gran diferencia que vamos a tener. Sin embargo, para nosotros es importante conocerla, aunque sea teóricamente, cómo son y cuáles son las características. Aunque como estudiantes igualmente, chicos, la que más les conviene siempre será la de divulgación, porque en ella van a poder comprenderlo porque se está explicando. Alguien ya leyó el original, les está explicando con unas palabras accesibles para que pueda ser comprendido. Lo mismo, cuando ustedes se lo explican a sus iguales o a alguien que esté por debajo de ustedes en nivel, por ejemplo, porque sea de secundaria, porque sea de primaria, ustedes no van a utilizar el mismo lenguaje, lo van a cambiar a uno que sea apropiado para que le entienda la persona a quien se lo están explicando. Eso ya también es divulgación, cuando ustedes lo transmiten de una manera digerida para que alguien más lo entienda. Esas son las diferencias. ¿Queda claro que no es lo mismo ensayo de divulgación científica que ensayo científico? Con sus palabras, ¿qué diferencias hay? Que el ensayo es más como con pura opinión, ¿no? Bueno, es que los dos son ensayos. No, y no, los ensayos no son opiniones, son investigaciones. Pero el ensayo científico es más riguroso, es metódico y va para los pares, es decir, para que tiene su mismo nivel intelectual. El ensayo de divulgación puede tratar temas de ciencia, pero lo hace de una manera más sencilla. El vocabulario y el lenguaje lo va a determinar a qué población va y es que se requiere que todo mundo le entienda. Esa es la diferencia. Que uno es complicado y no le importa que los demás no lo entiendan y el otro lo hace más simple, más sencillo, porque la finalidad de la divulgación es que la mayoría de las personas conozca del tema. Esa es la finalidad y esa es la gran diferencia. Uno es riguroso, metódico y prácticamente inaccesible y el otro lo facilita para que pueda ser comprendido. Vamos, ahorita les presento unos ejemplos. En la clase pasada hablamos acerca de los virus. Es un extracto de un ensayo científico, nos hablaba acerca de los virus, qué características
tienen. Y, por ejemplo, veíamos que es una ADN, ARN. Si no lo sabemos, no sabemos qué funciona, pues desde ahí ya vamos a perder gran parte de la información. Aquí tenemos ejemplo de ensayo de divulgación científica, ensayo breve historia de tiempo de Stephen Hawking. ¿Sí saben quién es Stephen Hawking? ¿Alguno de ustedes vio la película La teoría del todo? ¿No? Sí. Salvo yo si sí. la vio. Y es un gran científico, se le considera el científico más importante del último siglo. Y él, imagínense, con todo el problema que tuvo, porque desde muy joven tuvo se me olvidó su enfermedad, que se le iba deteriorando todo su cuerpo, no podía hablar, no podía ni respirar por sí mismo, ni comer, aún siendo muy joven, y era una mente brillante. Lo hicieron como un sintetizador que podía expresarse, hablaba como un robot, porque no podía ni siquiera hablar. Todas sus operaciones matemáticas para ser el más grande científico del último siglo lo hacía de manera mental. Ni siquiera se podía apoyar en nada, todo era mental. Y él escribió bastantes libros. Y vamos a ver aquí que uno se llama Breve Historia del Tiempo, donde se tenía que conjuntar todas las historias habidas hasta el momento. Y aquí tenemos algo, leemos este fragmento. Aristóteles creía que la Tierra era estacionaria y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas se movían en órbitas circulares alrededor de ella. Creía eso porque estaba convencido por razones místicas de que la Tierra era el centro del universo y de que el movimiento circular era el más perfecto. Esta idea fue ampliada por Ptolomeo en el siglo II después de Cristo hasta constituir un modelo cosmológico completo. La Tierra permaneció en el centro rodeada por 8 esferas que transportaban a la Luna, el Sol, las estrellas y los 5 planetas conocidos en aquel tiempo: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Los planetas se movían en círculos más pequeños, engarzados en sus respectivas esferas, para que así se pudieran explicar sus relativamente complicadas trayectorias celestes. La esfera más externa transportaba las llamadas estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, las unas con respecto de las otras, girando juntas a través del cielo. Lo que había detrás de la última esfera nunca fue descrito con claridad, pero ciertamente no era parte del universo observable por el hombre. El modelo de Ptolomeo proporcionaba un sistema razonablemente preciso para predecir las posiciones de los cuerpos celestes en el firmamento, pero para poder predecir dichas posiciones correctamente, Ptolomeo tenía que suponer que la Luna seguía un camino que la situaba en algunos instantes 2 veces más cerca de la Tierra que en otros, y esto significaba que la Luna debería aparecer a veces del tamaño doble de que usualmente tiene. Ptolomeo reconocía esta inconsistencia, a pesar de lo cual su modelo fue amplia, aunque no universalmente aceptado. Fue adoptado por la Iglesia cristiana como la imagen del universo que estaba de acuerdo en las escrituras y que además presentaba la gran ventaja de dejar fuera de las estrellas fijas una enorme cantidad de espacio para el cielo y el infierno. Aquí se nos está hablando, se nos está dando una breve introducción a la breve historia del tiempo, donde se nos está hablando de astronomía. ¿Qué estudia la astronomía, muchachos? El universo, ¿no? Sí, el universo, Las los estrellas planetas, también. las estrellas, pero no lo confundan jamás, jamás, jamás con astrología, porque la astrología son los astros como si fueran los signos zodiacales. Eso sería la astrología, nada que ver con Piscis, Capricornio y Acuario, con el Sol y demás. Aquí a esto, no sé si ustedes sepan, que existieron antes de que tuviéramos el modelo heliocéntrico, que es el que tenemos hoy en día, existió el geocentrismo. ¿Sí saben qué es el geocentrismo? ¿No? Lo que nos está explicando aquí. El modelo geocentrista es el que planteó Aristóteles y que fue ampliamente divulgado por Ptolomeo en el cristianismo, donde decía, geo quiere decir tierra. La tierra es el centro del universo. ¿Eso es cierto? ¿Es lo que consideramos hoy en día? Al menos en nuestro sistema solar, ¿quién es el centro? El Sol. El Sol. Por eso ahora se llama modelo heliocentrista. Helios en griego quiere decir sol, heliocentrista. Pero en aquel momento decían, no, la Tierra es la que se encuentra al centro. La Tierra no se mueve y el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos hasta entonces, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, son los que se mueven alrededor del Sol. ¿Por qué creían eso? Tenía que ver mucho con la religión, porque consideraban, aquí nos dice en el mismo texto, que las escrituras, es decir, en la Biblia, se pensaba que así estaba dispuesto
el orden según la Biblia y que tenía que ser así. ¿Por qué? Dice, la Tierra es el centro del universo. ¿Por qué tendría que ser el centro? Porque aquí vive el hombre y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto es como si fuéramos Dios, pues los demás tienen que moverse alrededor nuestro y no la Tierra alrededor del Sol. Por ello es que por mucho tiempo se pensó que la Tierra era el centro y todo lo demás se movía. Cuando hay personas que estudiaron como Galileo Galilei, que dijeron no, claro que no, porque él hizo el primer telescopio y se dio cuenta que los demás planetas giraban, que el que no se moviera el Sol, que la Tierra sí estaba girando y por eso con respecto a las estrellas pasaba en distintas posiciones y si fuera estacionaria eso no podría ser posible. Él se atreve a decirlo y que se lo llevan a la Inquisición. Y en la Inquisición sabemos que si no se retractaba, pues los mataban después de varios tormentos que les hacían pasar. Pero él, por ciertas influencias que tenían, sí le dijeron o te retractas o entonces sí te vas al santo oficio, a las torturas. Y él inteligentemente dice, pues me retracto, sí me equivoqué, aunque él sabía que no era cierto, que se había equivocado. Y según la tradición dice que al salir de la Inquisición en unas escaleras dice, y sin embargo se mueve. Él sabía que la tierra sí se movía, porque hasta ese momento decían, no, la tierra es fija, y así estuvo por mucho tiempo, hasta pues que ya no queda más que aceptar que sí, el cielo, el sol es el que se encuentra fijo y que los demás planetas giran en torno a esta estrella que es el sol y la luna y los demás planetas y que ya son más, son quienes giran. Todo esto se sobreentiende dentro de este ensayo que es de divulgación, pero nos los está dando con un texto bastante sencillo, con un texto que podemos comprenderlo todo, porque no es el texto original. Ya no es un ensayo científico, aquí lo está dando como divulgación. Tenemos aquí Cosmos de Carl Sagan. Pasaba incluso hasta en videos, no sé si alguno llegó a ver lo que es muy interesante, lo que se habla acerca del universo y del cosmos precisamente. Si la Tierra es un lugar, pero no un lugar absoluto, el único lugar, no llega a ser ni un lugar normal, ningún planeta o estrella o galaxia puede ser normal porque la mayor parte del cosmos está vacía. El único normal es el vacío, vasto, frío y universal, la noche perpetua del espacio intergaláctico, un lugar tan extraño y desolado que en comparación suya los planetas, las estrellas y las galaxias se nos antojan algo dolorosamente raros y preciosos. Si nos soltaran al azar dentro del cosmos, la probabilidad de que nos encontráramos sobre un planeta o cerca de él sería inferior a una parte entre 1.000 millones de billones de billones. En la vida diaria, una probabilidad así se considera nula. Los mundos son algo precioso. Si adoptamos una perspectiva intergaláctica, veremos esparcidos como la espuma marina sobre las ondas del espacio innumerables arcillos de luz débiles y tenues. Son las galaxias, algunas son viajeras solitarias, la mayoría habitan en cúmulos comunales apretadas unas contra otras, errando eternamente en la gran oscuridad cósmica. Tenemos ante nosotros el cosmos en escala mayor que conocemos. Estamos en el reino de las nebulosas a 8.000 millones de años luz de la Tierra, a medio camino del borde del universo conocido. Una galaxia se compone de gas y de polvo y de estrellas de miles y miles de millones de estrellas. Cada estrella puede ser un sol para alguien. Dentro de una galaxia hay estrellas y mundos y quizá también una proliferación de seres vivientes, de seres inteligentes y de civilizaciones que naveguen en el espacio. Pero desde lejos una galaxia me recuerda más una colección de objetos cariñosamente recogidos, quizás de conchas marinas o de corales, producciones de la naturaleza en su incesante labor durante eones en el océano cósmico. Muy bien, chicos. Pues aquí se nos está hablando igualmente del cosmos. ¿Qué nos dice que es más común? ¿Encontrar galaxias y planetas o la nada, el vacío absoluto? ¿Qué es más probable? La nada. La nada nos dice que es, aunque haya muchas estrellas, aunque haya muchas galaxias, es más el espacio vacío y eso es como estar muy, muy alejados y que no habría posibilidades si al azar nos soltaran por ahí de que estuviéramos siquiera cerca de una galaxia o un planeta. Por lo tanto, no es común un lugar como en el que estamos. Ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? Lo voy a dejar en claro. Lo único que quiero que hagan es que subrayen
las palabras que desconozcan y que las busquen en el diccionario para que podamos entenderle. Por ejemplo, ¿dónde está? Eones. ¿Qué es un eón? Es una medida de tiempo, pero ¿a cuánto equivale? Si no lo saben, pues lo tienen que buscar para que lo digan. Y lo mismo, si ustedes no conocen alguna palabra, por ejemplo, ¿qué quiere decir cosmos? ¿Qué es el cosmos? Si lo saben, pues no lo ponen. Si no lo saben, tienen que subrayarlo y buscarlo en el diccionario. Zarcillos, por ejemplo, cada quien sabe cuál es su vocabulario y las palabras que no conozcan, por favor, las buscan, porque es importante siempre tener en claro qué leímos para poder comprenderlo mejor. Sí, es muy breve la tarea para que ustedes sigan avanzando en sus proyectos, escribiendo su ensayo para su proyecto individual y posteriormente para su proyecto colaborativo. ¿De acuerdo? Así es que les voy a dejar solamente esta lectura de Carl Sagan para que de aquí busquen palabras desconocidas. ¿Dudas? ¿No, chicos? No. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Entonces, ¿es lo mismo un ensayo científico que uno de divulgación? ¿Cuál es No. más sencillo de comprender? El de divulgación. El de divulgación, el otro es más complejo porque deberíamos de tener los mismos conocimientos que quien lo escribe y excepto que también vayamos a ser científicos, pues resultaría bastante complicado de hacerlo, ¿verdad? Bien, chicos, pues sería todo. Gracias por su presencia, su participación y nos vemos la próxima clase. Perdón Hasta si el me miércoles. bueno, si ya no estuve un poco, como, si estuve un poco ausente, es que me solicitaba mi mamá en el trabajo, pero Ah, también, sí. No te pero preocupes. pido el último apunte, no se preocupe. Sí. Muy bien, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta el Gracias, miércoles. maestra. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego, muchachos. Cuídese, hasta luego. Igual.